rechazar de la mondialización cuando esta mondialización destruye la vida de regiones, de pueblos, de los campos, cuando no hay más autonomía. Una cosa importante, muy importante, es que cada nación tiene su autonomía alimentaria, que no dependa totalmente de las importaciones del trigo de los Estados Unidos o de Europa. Hay que también salvaguardar la vitalidad de las regiones, de las naciones, es decir, en este sentido, demundializar, hacer las dos, mundializar el positivo, demundializar cuando la mundialización está negativa. Lo mismo, crecimiento y crecimiento. Hay algún día algunos que dicen basta el crecimiento. Tienen partes razón, pero la cuestión es de ver lo que debe de crecer y lo que se debe crecer. Es evidente que se debe de crecer toda una economía sin ninguna utilidad que se llama del consumismo, de productos que no tienen valor gastronomía, valor nutritiva, todos los productos de la agroindustria. Hay la disminución de todas las intoxicaciones consumidores, pero la aumentación de la posibilidad de consumir para los pobres, para el pueblo. Hay que decrecer la economía de la guerra, de los amores, pero hay que hacer crecer la economía verde, las energías nuevas, la economía que salvaguarda la naturaleza, la agroecología, la agricultura, la libertad, que es de calidad. Todas estas cosas que debe crecer una economía social, solidaria. Todo este proceso que hace regresar la dominación del provecho y del dinero. Entonces, ver lo que hay a crecer y lo que hay a crecer. Lo mismo desarrollar, hay que, yo digo, enrollar significa enrollar en su comunidad, en sus solidaridades. Eso también que se debe hacer en lo mismo tiempo. Y cuando vemos la situación de la planeta con todas estas dificultades, podemos pensar esta cosa. Cuando un sistema no tiene la posibilidad de tratar sus problemas vitales, ¿qué pasa? O se hace una regresión, el sistema se hace más bárbaro que antes. O se hace una desintegración. O se puede hacer la producción de un metasistema, de un sistema que tiene la posibilidad de tratar los problemas vitales, es decir, una metamorfosis. La metamorfosis no es una cosa reservada a los libélulas, a las mariposas, los gusanos que en una crisálide se metamorfosen para tomar alas. La metamorfosis es un caso muy general en la historia de la vida y también en la historia humana, porque la Tierra había una primera mundialización que
todas las sociedades arcaicas, pequeñas sociedades de calle, que vivían únicamente en armonía con su ambiente y que se son emigrado en todos los continentes. Pero en 6 puntos del planeta se hizo una metamorfosis. A partir de estas pequeñas sociedades se hizo una agrupación, un proceso también con dominación que hizo la agricultura, los pueblos, las ciudades, el poder, la guerra, los imperios, la religión, las clases sociales, la esclavitud. Esto en Medio Oriente, esto en India, esto en Chile, esto en Perú, eso aquí mismo, eso en México. Es decir, que un proceso de metamorfosis. Si nosotros europeos pensamos a la Europa medieval, feudal, antes de la existencia de las naciones, del renacimiento, de la nueva economía, se hizo una metamorfosis de la Europa medieval y la Europa moderna. Y hoy día, el problema es cómo hacer metamorfosis de que van a ser una nueva sociedad de un tipo nuevo que no podemos describir, porque antes de una creación no se puede saber lo que va a crearse, no hay modelo, hay una posibilidad. Entonces, esta idea de metamorfosis es muy buena, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo ir a la metamorfosis? Ahora no vemos nada, pero pienso que para ir a la metamorfosis se necesita de cambiar el camino, de cambiar la vía que sigue en la planeta Tierra, el camino que va hasta las catástrofes. Debemos cambiar. Pero aquí, de nuevo, problema, ¿cómo cambiar? No hay niente que nos indique las posibilidades de esta novedad. Pero, ¿cómo se hicieron los cambios en la historia de la humanidad? Todo empezó con un mensaje aislado, singular y casi invisible. El mensaje en Palestina del Imperio Romano de Jesús de Nazaret era invisible a todos los romanos. Jesús era totalmente desconocido y fue necesario que Pablo, que era un persecutor de los cristianos, se convirtió para desarrollar la nueva idea. Pero se necesita 3 siglos de incubación porque el cristianismo se vuelve como religión de Estado. Es lo mismo para el Islam. Mohammed fue rechazado de la Meca, se refugió a Medina, era vencido. En pocos años el Islam se hizo una religión en África, Asia, Europa. La ciencia moderna en el siglo XVII eran pocos, como Descartes, como Gassendi, como Galileo, como Bacon, que han fundado, hicieron las fundaciones de la ciencia moderna. Eran individuales, en correspondencias, pero a la fin del siglo XVII sigue la primera sociedad